No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Contra el ego humano es el tema que venimos tratando, es ya la cuarta parte. Vamos a retomar, mi hermano, en esta hora, no yendo al texto, sino más bien dando una pequeña referencia de aquella mujer Abigail que tuvo esa sabiduría tan grande en medio de, aunque tenía un esposo malo llamado Nabal y perverso, como ella misma lo dijo, así como es un hombre, así es él. O sea que ese era un hombre que honraba el significado de su nombre. Ella actuó con sabiduría, con inteligencia ante esa posición y Dios honró eso. Después de que ella le dio la noticia a él de que si ella no hubiera salido al encuentro de David para atenderlo, entonces le dijo, hoy no hubiera quedado nada de nosotros aquí. Dice que él palideció, que él se desmayó, que él quedó como un papel, por decirlo así. Y luego dice que a los 10 días Jehová lo hirió y murió. Amén. Sabiduría, hermano, la de esta mujer. Por eso cuando Dios va a actuar para salvar a alguien dentro de la casa, Dios ve la sabiduría con que ha actuado ese padre, esa madre, esos hijos, esa esposa, ese esposo, y ve si ha habido, si ha actuado sabiamente, y eso es lo que Dios honra, el actuar sabio de aquellos que son creyentes dentro del hogar. También vimos en Daniel capítulo 6, verso 10, que cuando se leyó el edicto de que nadie podía orar a otro Dios que no fuese el que levantó el rey, porque eso fue orientado por los sátrapas malvados de ese tiempo para querer meter a Daniel en ese problema. La Biblia refiere que Daniel siguió normal orando al Señor y proclamando el nombre del Señor. Y eso lo leímos en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Y escuche esto, como lo solía hacer antes. Esa frase es muy diciente, hermano. Como lo solía. Es decir, que ese edicto perverso del rey, por intuición de aquellos sátrapas, ya lo dije, malvados, no movió la fe de Daniel y siguió su labor de búsqueda y de consagración delante de Dios, como lo solía hacer antes. Es ahí, hermano, donde la fe y la obediencia del creyente se debe probar. La obediencia a Dios prima aún sobre nuestra propia vida. Sí, señor. Es decir, Daniel dijo, no importa, a mí no me importa que me maten, que haya este edicto, que haya esta ley, este decreto, no me importa para nada, yo voy a seguir honrando a Dios, así que el problema es de ellos. Daniel no tuvo ningún problema con eso. En Mateo capítulo, ya entrando al texto como tal, lo otro fue una introducción y recordar lo que habíamos hablado. En Mateo capítulo 8, el versículo 21, dice, orando, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mire usted aquí cómo algunos quieren seguir al Señor
pero poniendo sus condiciones. No se puede seguir al Señor de esa manera. Imagínese alguien decirle al Creador: yo te sigo, Dios, pero yo pongo mis condiciones. Yo te digo qué es lo que debes hacer o qué es lo que yo debo hacer para poder seguirte. Si aceptas, te sigo. Y si no aceptas, Dios, no te sigo. Es lo que dijo este hombre acá. Déjame que cuando entierre mis padres, ya, si los padres se hubieran muerto en ese día, no había problema. No había problema. Hasta el Señor mismo hubiera dicho: bueno, venga, yo lo acompaño al funeral. Y el Señor hubiera estado tal vez en el funeral de este hombre, de los padres de este hombre, acompañándolo en su dolor, etcétera. No era eso, era que él dijo: bueno, cuando ya mis padres estén en las postrimerías de morir, lo que él estaba diciendo era: déjame quedarme aquí con mis padres, en mi casa, y cuando ellos mueran, entonces te sigo. ¿Y cuándo iban a morir los padres? Podían demorarse 10, 20, 30 años. Lo que él estaba diciendo es: cuando quede solo, que mis padres no estén, ahí sí te voy a seguir. Repito, no era que sus padres habían muerto ese día, pero él estaba hablando en un futuro, cuando yo quede solo, cuando ya no tenga que velar por mis padres, cuando yo ya no tenga que ver por ellos, cuando yo ya no tenga que ayudarles, porque ellos murieron, entonces te sigo. Eso ya era muy tarde. Amén. Uno decir: mi hermano, por ejemplo, si alguien está enfermo, y decir: cuando estés sano de esta enfermedad, te sigo. Es muy tarde, puede que se demore en sanarse. Bueno, cuando esta persona cambie y ya no me odie más y acepte el evangelio conmigo, te sigo. Eso no se puede decir de esa manera, porque uno no controla los pensamientos de las personas. Cada persona tiene su voluntad, su libre albedrío y su libre decisión. Entonces uno no puede cambiar las personas de la noche a la mañana. Amén. Así que es ya que se debe seguir al Salvador. Por eso el Señor le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, no, si usted me va a seguir, hágalo ya. Eso es lo que le dijo el Señor. O sea, si toma la decisión de seguirme, tiene que ser ya. Ve, mi hermano, que cuando una persona tiene esa intuición y ese mover y ese sentimiento de que necesita buscar a Dios, hay que buscarlo ya. Hay que entrar por esa puerta ya. Usted no puede posponer algo tan importante como es la salvación. No, cuando se trata de las cosas de Dios hay que agarrarlas en el momento que se nos presenta. Ese sígueme del Señor es: hágalo ya, si quiere seguirme. Ahí mismo en el capítulo 8, versos 19 y 20, hay otro caso. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire el compromiso que está adquiriendo este escriba. A donde quiera que vayas te seguiré. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué el Señor le dio esta respuesta? Por lo que Él dijo, casi un pacto hizo Él ahí. Te seguiré donde quiera. Ese donde quiera es hacia allá hambre, hacia allá frío, hacia allá que pasar un río nadando, hacia allá que andar y no en algún barco o en algún caballo, así haya que aguantar hambre, así haya que no dormir, como sea te seguiré. Y ahí es donde el Señor le da la respuesta: los animales duermen mejor que yo. Los animales tienen su protección en cuevas, yo no. Yo duermo donde me coja la noche. Y si allí después de orar un rato en el monte me coge la noche, ahí me quedo. Eso es lo que le quiso decir el Señor. Es decir, aquí se pasan necesidades. En otras palabras le dijo el Señor: ¿quieres todavía seguirme? Porque a veces, hermano, cuando se le presenta el evangelio a alguien, pues aquel que tiene de pronto poca sabiduría para predicar el evangelio, entra diciendo: mire, los problemas se le van a acabar. Mire, se le va a acabar la escasez. Bueno, y la persona entra con esa fuerza, con ese auge de que
se le va a acabar todo el sufrimiento. Y mentiras. Cuando empieza la familia a levantársele por cuestiones del evangelio, esa persona dice, pero ¿qué era lo que me dijeron que se me iba a acabar? Aleluya. Y entonces va perdiendo la fe. No, el Señor le está diciendo la verdad a este escriba, que, vuelvo y le repito, casi que hizo un pacto: donde quiera que vayas te seguiré. Y el Señor le dice, aquí hay necesidades, ¿todavía quieres seguirme? Nosotros somos conscientes de eso, hermano. Hermano y hermana, es mejor, en otras palabras, no tener ídolos dentro de nuestra propia casa. Porque el Señor está hablando precisamente, y de ahí el tema que le he puesto, contra el ego humano. Porque el Señor está tratando precisamente a la familia, al hogar, a ese individuo que recibió a Cristo como Salvador y que tiene que empezar a pelear una batalla dentro de su casa para sostener su fe. Entonces, por eso el Señor está casi que pidiéndole a esa persona que se desligue de una posible idolatría dentro de esa casa. No se pueden idolatrar los hijos, las hijas. No idolatre su esposo o su esposa. No idolatre sus padres. No idolatre sus abuelos. No se aferre tanto a lo material de este mundo. Mire, le muestro un ejemplo por allí en Génesis 37 sobre la vida de Jacob. Tenía 12 hijos, Génesis 37, 31, y luego hasta el 35. Este hombre tenía 12 hijos y resulta que la mayoría odiaban a José, pero era precisamente porque su padre había preferido a José. Pero mire lo que le quiero mostrar. Génesis 37, 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Escuche este verso 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Como sus hermanos odiaban a José por aquella escogencia, acepción que Jacob mismo hizo, entonces su padre mandó a José, una vez que ellos se fueron por allá a llevar el ganado al pasto, a atenderlo, y como que no aparecían, y el papá dijo: bueno, José, toma estas cosas y mire a ver, vaya y me da cuenta de sus hermanos a ver qué pasó. Ellos aprovecharon para hacerle la maldad. Por allá lo metieron a una cisterna, lo último, después lo vendieron a unos ismaelitas. Y entonces empezaron a pensar: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué le decimos a nuestro padre? Entonces mataron una bestia, llenaron una ropa de él, de José, la túnica que su padre le había dado, de sangre, y luego la mandaron. Y su padre la recibe y dice: ¿qué pasó acá? Y él mismo pronuncia: una mala bestia. Pero a la parte que yo quiero que veamos es cuando Jacob dice: y se echa al dolor, en el 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo al Seol. Es decir, los demás hijos
que eran 11, y, que, y las hijas fueron a consolar a Jacob. Cada uno le daba las palabras y él dijo, no, déjenme solo. Se echó a morir, escúcheme esto, por la supuesta muerte de José. Se echó a morir. No, yo voy a descender enlutado, voy a irme con este dolor al Seol. Estaba dispuesto a morir con ese dolor por un hijo que supuestamente murió. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? ¿Qué quiere decir eso? Que desestimó los 11 que quedaron. Desestimó los 11 que quedaron y las hijas que tenía. O sea que para él tenía más valor ese que murió, que estaba dispuesto a morirse con él si era posible. ¿Y los otros qué? Los otros hijos que quedaron viviendo, ¿qué? O sea, ellos no valían, ellos no tenían precio. O sea, el precio lo tenía era José, José era el que hacía todo. Quiere decir que Jacob puso a José en un pedestal muy alto. Por eso dice esas palabras. No se puede tener ídolos, mis amados hermanos. Este Jacob idolatraba a José. Hizo esa sección frente a los demás y lo puso ahí porque lo había tenido lo había engendrado en su vejez. Entonces por eso es que hay que ponerlo en un pedestal más grande que los demás. Alabado el nombre del Señor. El servicio a Dios y la vida espiritual no la podemos hacer dependiendo de segundas personas, y menos cuando éstas no les gustan las cosas de Dios. No deje que nadie de su familia condicione su vida espiritual. No se puede, porque entonces perderíamos la salvación. Porque si ellos no quieren salvarse, entonces yo me pierdo con ellos. Si el familiar dentro de la casa no quiere buscar a Dios, no honra a Dios, quiere seguir en el pecado, en la maldad, quiere seguir perverso, y le choca que alguien conozca el evangelio ahí y que sea diferente y que cambie su forma de hablar, de vestir, su forma de comportarse, entonces por eso se mantiene echando sátiras a aquel que es creyente en el evangelio, y por eso cuando está orando ese creyente le estorba, se burla de él, lo afrenta, tantas cosas que le hace. Le apaga la luz del cuarto, le hace bulla, lo golpea. Y si usted se deja condicionar esa parte, entonces la salvación. Cayendo al texto principal, Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz, escuche eso. Recuerde que el Señor está hablando a la familia, no se puede desconectar de ese vínculo familiar. El 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y luego el 38, y el que no toma su cruz, escuche bien eso, y su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí hay que tomar la cruz, hermano. Mire, este paso se asemeja como aquel camino al Gólgota, registrado en los 4 evangelios. En San Juan 19:17, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, escuche, y él, o sea, el Señor, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Ya después de que pasó por el proceso de juicio ante Herodes, que no quiso enjuiciarlo, Pilato, y pasó por ese proceso civil, ya lo llevan, ya le determinaron la multitud.
escogió crucificar a Cristo. Y entonces dice que él toma su cruz y salió al lugar llamado la Calavera, al lugar donde iba a ser crucificado. Yo le dije que lo que dice Mateo 10:38 se asemeja a esto que el Señor hizo acá, cuando toma su cruz, porque él mismo lo dice allí: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, y que eso se asemejaba. En Mateo capítulo 27, verso 32, ahí en San Juan ya vimos que él toma su cruz y empieza su camino. Y aquí en el texto de Mateo 27, 32 dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Escuche, a este obligaron a que llevase la cruz. En San Juan nos especificó que el Señor tomó su cruz, se la echó al hombro y empezó a andar camino al Gólgota con su cruz. En primera instancia, él la tomó, él la cargó. Pero luego Mateo nos refiere que en el camino hay un hombre llamado Simón, y a este le dicen que le ayude. Lo obligaron, parece que no quería, lo obligaron a que llevase la cruz. ¿De quién? De Cristo. Este Simón de Cirene está siendo obligado a llevar la cruz de Cristo. Esto es importante, hermano. ¿Por qué este hombre, pregunta, carga la cruz de Jesús? ¿Por qué? Porque tienen que obligar a este hombre a cargar la cruz de Jesús. Permítame, le digo por qué. Prácticamente, Jesús, al cargar su cruz, humanamente no puede más. No puede más. Ha sido herido hasta perder su fuerza. Escúcheme eso. Humanamente él no puede cargar más la cruz. ¿Y por qué? En Lucas capítulo 22, el versículo 63. Lucas 22, 63. Dice la palabra al 65. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Mire ahí, vaya viendo esas heridas que empieza a sufrir nuestro Salvador. Y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Mis amados hermanos, esto es antes de estar frente a Pilato. Antes de esta gente llevar a Jesús ante Pilato, el gobernador de ese entonces, lo golpearon, se burlaron de él, desfiguraron su rostro. O sea que el Señor ya está empezando a tener un vituperio sobre sí. En capítulo 19 de San Juan, el verso 1 al 5, dice la palabra del Señor: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Escuche eso. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Pilato lo azota, estos le dan de bofetadas y se burlan de él. Verso 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Es decir, no les importó
que las espinas rompieran la parte carnosa de su cabeza. No les importó eso, que sangrara, y las bofetadas que le dieron, y los azotes que le dieron. Jesús está siendo golpeado fuertemente por sus adversarios. Aquí está frente a Pilato. En Marcos capítulo 15, el versículo 16, Marcos 15, 16, dice la palabra 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, ya teniendo la corona de espinas, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Aquí ya es cuando va a ser crucificado. Después de que Pilato da el veredicto, que ni aún lo dio él, lo dio el pueblo, entonces vuelven a cogerlo, lo llevan a un lugar donde lo azotan, le golpean la cabeza, y entonces ahora lo sacan otra vez para ser crucificado. Y lo entregan, después de este azote y de este vituperio aquí en Marcos, lo entregan camino al monte, al Gólgota. Así que piense cuál terrible es la condición de nuestro Salvador. Isaías había profetizado de esto ya. En capítulo 52 de su libro, dice el 52:14, ¿cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer? Fue desfigurado, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue desfigurado, más que de cualquier otro que hayan crucificado en esos tiempos. Alabado el nombre del Señor. En el 53, capítulo 53, verso 2 y 3 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Dice esto: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire usted, hermano, esa profecía de Isaías, de cómo al Señor le iban a desfigurar el rostro, lo iban a golpear de tal manera que no se iba a parecer a él mismo. ¿Ve usted? Y luego ya lo vimos en los textos que tomamos en el Evangelio, en los Evangelios, cómo eso se cumplió. Entonces mire que ahí hay un hombre que es nuestro Salvador humanamente, que por esas heridas y todo lo que le han hecho, ya no puede cargar la cruz. Y entonces llaman a un hombre que le ayude a cargar la cruz. Y sea que la cargaron entre los dos, o sea, Simón solo. Ahí está el Señor herido. De hecho, es que su propia vida, hablando de nuestro Señor, está cargando ya las deudas, los pecados, la maldad de cada uno de nosotros. Alabado el nombre del Señor. ¿Ve qué es cargar la cruz? ¿Qué es que tenga una idea de lo que el Señor dijo en Mateo 10:38?
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sí ve la idea de qué es cargar la cruz, hermano? El Señor no hubiera tenido necesidad de recibir ninguno de esos golpes, ni de esa corona de espinas, nada de eso, ni esas bofetadas, ni esos insultos. Él mismo lo dijo, el Señor mismo dijo, cuando fueron por él, que Pedro saca la espada y corta la oreja de alguien, el Señor dijo, guarda tu espada, que esa no es la guerra. Y si yo quiero, pues le digo a mi Padre que envíe ángeles, y ahora mismo aquí ya estuviéramos rodeados de ángeles, protectores, y nada podrían hacerme. Y el mismo, cuando él contestó, cuando le pregunta a aquel séquito de soldados, ¿quién es Jesús? Y él dice, yo soy. Los soldados caen al piso. O sea, con su misma palabra hubiera sacado a los enemigos. Pero ¿por qué él sufrió todo eso? ¿Por qué? No tenía necesario. Pero lo hizo por usted y por mí. Aleluya, sí, para darnos la oportunidad a nosotros. Y estuvo dispuesto a eso, hasta ir a la muerte. Y la muerte más vil que en ese tiempo se podía manejar, por amor a usted y a mí. Ya tiene una idea de que cuando usted llega al evangelio, tiene que cargar la cruz. Y usted al primer aventón que le hacen no puede desistir. A la primera cerrada de puerta, a la primera mirada fea. No, dice la esposa, no, yo no quiero seguir al Señor porque mi esposo ya me dijo que no podía, que me quitaba la ración, que me mermaba lo del mercado. Ya no puedo. No, y yo no puedo seguir a Jesús porque mis padres me dijeron que me echaban de la casa. No, y ya no puedo seguir a Jesús porque mi hijo que me sostiene, dice la mamá, la anciana aquella, mi hijo que me sostiene me dijo que si vuelvo y sigo con el evangelio, él no me vuelve a traer plata. Y entonces, ¿qué hago si él es el que me da plata y me sostiene? ¿Entiende qué es tomar la cruz, mi hermano? Que alguien la tomó por usted y por mí sin necesidad. Estar dispuestos a aguantar todo por amor a Cristo, así como Él lo hizo por nosotros. Pelear contra nuestro yo. Mateo 16:24 dice la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, escuche eso, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es una negación al yo, a lo de uno, a lo que uno quiere, a lo que uno muchas veces quiere anhelar, quiere alcanzar. Y entonces a veces hay que tomar la decisión. Si sigo por el camino que yo sé que quiero, yo sé que este camino me va a prohibir o me prohíbe desde ya ser evangélico, seguir a Cristo. Entonces, ¿qué hago? Ahí es donde entra es el niéguese a sí mismo. Es decir, hay cosas que para que la persona pueda centrarse bien en el Señor y perseverar, tiene que negarse a sí mismo, porque ve que le van a estorbar para continuar el camino del Señor. Hasta eso, hasta enterrar a veces el yo, el seguir a Cristo nos lo demanda, mis amados hermanos. Y esto es todos los días. En Lucas 9:23 dice la palabra del Señor. Ese es un contexto del texto que acabamos de leer. Dice el 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mateo nos dijo cada día, no, nos dijo tome su cruz y sígame. Pero aquí Lucas lo especifica, esto es cada día. La cruz hay que tomarla cada día, ¿por qué?
Lo que quiere decir que el evangelio hay que vivirlo a cada día, a cada momento, a cada instante. Por ahí hay un coro que dice: a cada instante de mi vida siempre te amaré. A cada instante, a cada momento. El mismo Señor Jesucristo, en la oración que le enseñó, en ese bosquejo de oración que enseña, dice que cada día hay que comer el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto es algo que hay que agarrarlo a cada momento. Todos los días hay que ir a la fuente. Hay que ir donde está el agua clara para nuestra alma. Hay que ir al Rey que tiene la fuerza, que tiene el amparo, que tiene la fortaleza, que levanta. Y más cuando usted está en apretura, más cuando está siendo asediado o asediada por el mal, por el contrario, por el que no le agradan las cosas de Dios. Ahí hay que acercarse al Señor. Es decir, todos los días necesitamos fuerza. Todos los días tenemos que cargar batería. Todos los días tenemos que buscar el rostro del Señor. Todos los días hay que levantar las manos y decirle a Él que nos ayude a perseverar, a seguir. Es cada día, dijo el Señor aquí. Tome la cruz cada día. El ataque de ayer puede que no lo tenga hoy, pero tendrá otro diferente. De una forma sigilosa de parte del enemigo, porque el enemigo no descansa. El enemigo no retrocede. El enemigo todo el tiempo maquina. Ni aún duerme el enemigo. El enemigo, aún cuando usted está durmiendo, el enemigo está maquinando para ver qué hace. Para cuando usted se levanta, entonces el enemigo ya le tiene el ataque armado. Ya el enemigo sabe cómo lo va a atacar ese día y va a debilitar posiblemente su fe. Esa es la parte, hermano. Por eso hay promesas hasta en la Biblia de: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Amén. Porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí y descansé porque Jehová me sustentaba. Aleluya. Y textos así en la palabra, porque hay un enemigo que no duerme, que se mantiene vigilando, atento ahí para cuando le dan el momento, para cuando se abre un cerrojo, un portillo, el enemigo entrar. Y por eso el Señor dice: si el enemigo ataca todos los días, entonces el Hijo de Dios tiene que buscar a Dios y el pan diario todos los días. Tiene que ir a la fuente, tiene que ir al que da el poder todos los días. Y si el enemigo no duerme, Dios sí que menos que duerme. Él no necesita dormir. El Dios del cielo es el que vela por usted y por mí día y noche. No se fatiga ni se cansa con cansancio, dice la palabra. Entonces, mis amados hermanos, mientras la fuente todo el momento, todo el día esté fluyendo, porque no hemos de ir. Por eso el Señor dice: tome su cruz cada día. Tal vez usted esté cargando ahora con problemas que nos esperaba, situaciones que no esperábamos. ¿Quién esperaba esta situación? ¿Quién esperaba que estuviéramos transmitiendo así y haciendo los cultos así? Nadie. Hay cosas que no esperamos, pero llegan. Por eso Pablo le escribió a los Efesios diciéndoles que se pusieran la coraza y se pusieran la armadura de Dios para el día malo. Es decir, para cuando llegara el día malo. Tal vez usted, mi hermano, mi hermana, esté pasando por un día malo. Pasar por un día malo no quiere decir que se perdió la batalla, que se perdió la guerra. Pasar por un día malo es entender que estamos en este cuerpo de carne, que siente, que duele, que recibe golpes, que no es inmune a nada lo que el mundo ofrece, y que puede llegar ese ataque, esa forma de ataque. Y por eso tenemos que estar preparados para ese día, ese momento. Aleluya, amén.
Y si nos cogió con la armadura puesta, entonces somos capaces de resistir. Tal vez estés pasando por día malo, pero en ese día malo es que hay que agarrar al Señor. Hay que comer del pan. Usted está llevando la cruz. No suelte la cruz. No se puede soltar la cruz por los días malos o por los ataques o por la adversidad o por los familiares. No se puede, porque hay que depender día a día, cada hora del Señor. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Ahora, escúcheme, si le parece duro todo lo que hemos dicho anteriormente, lea el verso 39 de Mateo 10, del texto principal. Después de que el Señor dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces dice, escuche esto, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué le parece eso? Esto es como parte de la identidad de un cristiano. Esto es como y de hecho es una paradoja. ¿Cómo así? Que si hallo la vida la pierdo y si la pierdo la hallo. Yo no entiendo eso. Si pierdo la vida, la hallo. ¿Cómo no entiendo? Si la hallo, la pierdo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Recordemos que Jesús está hablando de la lucha dentro del hogar por causa del Evangelio. Esa es la lucha que el Señor está poniendo en claro. Y está hablando de esa parte que el hombre tiene que dejarse formar para que pueda tener fortaleza en el momento de la batalla frente a los familiares. Porque, mi hermano, escuche lo que le voy a decir. Jesús habla de esa lucha, de la guerra espiritual que se forma dentro de el hogar. Es una guerra espiritual que se está formando allí. ¿Ve? Lo que pasa es que si a alguien hay que demostrarle de nuestra verdadera fe, es a nuestros familiares. Usted tiene que empezar a demostrar su verdadera fe y su verdadero evangelio a los familiares. No es afuera, no es a los vecinos, no es a los vecinos, no es al compañero de clase, no. Es en la propia casa donde usted debe empezar a mostrar su cristianismo. Amén, sí, Señor. Desde allá se comienza. Y estudie la vida del Señor y verá que cada vez que el Señor sanaba a alguien, le decía, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntale a los tuyos. Es decir, que los tuyos se den cuenta las maravillas de Dios. Aquel gadareno que el Señor libertó por allá en Gadara, que tenía sometida la comarca al miedo, al terror. Ese hombre sintió tal alegría que le dijo al Señor, Señor, déjame, yo te sigo. Hágame uno de los suyos. Yo veo que usted sigue con otros. Yo veo que usted entró aquí con otros. Hágame uno de ellos, yo quiero. El Señor le dijo, no. Esta comarca aquí, tu familia aquí, tiene que saber que el reino de los cielos se ha acercado a ti y ha roto tus cadenas y te ha salvado y te ha rescatado. El reino tiene que mostrarse a través de ti en esta hora. Así que vaya y cuéntale a los suyos, quédese en Gadara, aquí en su territorio, y vaya a su casa y haga lo que no podía hacer
porque el enemigo lo tenía atado. Ahora estás libre. Cuéntale a los tuyos. Y eso hacía el Señor. Por eso aquella mujer samaritana, cuando el Señor hace esa gran obra en ella, va y le cuenta a los samaritanos que hubo un hombre que le dijo todo lo que ella era y que ese era profeta. Cuando el Señor le da la promesa a los discípulos y les dice: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Y luego en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuche, y me seréis testigos en Jerusalén, ahí, en Jerusalén. O sea, Jerusalén tiene que saber que hay un poder sobrenatural que visitó esta tierra, que hay lenguas de fuego, que hay gente llena del Espíritu Santo ahora, que hay un nuevo bautismo, que hay un Pentecostés, que hay algo sobrenatural que se mueve. No pueden salir a Samaria, no pueden salir a Judea, a otras partes, hasta que Jerusalén conozca del fuego que se está moviendo, conozca del poder que se está moviendo y que hay un bautizador. Entonces, cuando ya Jerusalén sepa, extiéndase a otras riberas, a otras fronteras, a otros pueblos. Vayan hasta Judea, vayan hasta Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Pero empiecen desde allá, donde fueron salvos, donde fueron rescatados. Por eso, hermano, hermana, las batallas se empiezan a pelear dentro de la casa. Las batallas se empiezan a ganar dentro de la casa, en medio de familiares que no les gusta el evangelio, en medio de personas que no les gusta el evangelio, en medio del esposo, de la esposa, de los hijos, de las hijas, de los padres que no les gusta el evangelio. Pero ahí ha estado usted parado en la brecha, peleando la batalla, siendo consagrado a Dios, buscando el rostro de Dios, buscando la llenura. No importa que cuando usted esté arrodillado orando se burlen de usted, este evangélico. ¿A quién le estará orando? ¿A quién estará clamando? Este evangélico chiviado, este evangélico lo que sea. No importa, usted está ya clamando, intercediendo. No importa que pasen y le golpeen los pies, usted arrodillado se va a un lugar parado y allá empieza a adorar y a exaltar, y allí silenciosamente, sin hablar mucho, sin decir vulgaridades, sin insultar a nadie, usted está manteniendo su fe y su testimonio y está diciendo: es que yo he creído a un Dios diferente. Por muchos años yo fui idólatra, por muchos años adoré a Pablo, a Pedro, a María, pero ahora he entendido que debo adorar al Dios de los cielos. Y aunque ustedes no me entiendan, yo sí me entiendo lo que ha hecho Dios en mi vida. Allá es donde tiene que pelear la batalla. Usted no puede desistir, usted no puede retroceder porque tenga alguien que lo está amenazando allá al lado, que le esté diciendo: te quitaré la ración, te quitaré la ayuda, te cerraré las puertas, deme la llave, no te volveré a hablar. Usted tiene que tener esa convicción, esa certeza. Si la persona sea enemiga del evangelio, tiene que tener la certeza de ese cambio que Dios ha hecho en usted. Tiene que tener el nuevo nacimiento, tiene que mostrar que es verdadero hijo de Dios en medio de la circunstancia, que la gracia se derramó sobre usted. O si no, entonces, ¿en quién ha creído? Y si no, entonces, ¿a cuál Dios le está sirviendo usted? Si usted retrocede por el ataque interno familiar, entonces ¿quién va a ganar su familia? Entonces usted se hace a un lado como buen samaritano, ¿no? Como buen sacerdote, de aquel que no recogió al samaritano, sino que pasó por un lado, como el otro que pasó también por otro lado, se hace a un lado. Y entonces que vaya otro a hablarles de Cristo, que vaya otro y les hable de Cristo, porque ellos a mí no me creen, porque ellos en mí no confían, porque ellos no. Si usted tiene un buen testimonio, si usted mantiene su integridad y vive como Dios quiere, no es usted el que hace la obra, ese es Dios quien hará la obra.
Y si usted se sostiene ahí firme en el Señor creyendo, tarde o temprano Dios visitará ese hogar y la gracia de Dios se derramará sobre hijos, sobre hijas inconversos, sobre esposos inconversos, sobre esposas inconversos, y el poder de Dios hará a un lado ligaduras, ataduras. Lo que el diablo quiere es que no haya un creyente ahí en ese hogar para él tomar control. Pero desde el momento en que entra un creyente a ese hogar, entonces ya hay guerra, ya hay pleito, y ese creyente le está diciendo al diablo: ahora hay pleito, ahora hay guerra. Antes nos tenías a todos atados acá a la idolatría, pero ahora yo he conocido la verdad. Ahí es donde el Señor dice: el que haya su vida la perderá. Es decir, cuando halló usted su vida, cuando halló a Cristo, cuando abrazó a Cristo, usted perdió su vida para con los de afuera, porque le van a decir: estás perdiendo el tiempo, no sabes qué hacer, y para ellos usted está perdiendo su vida. Pero Dios lo dice: usted la ganó. Cuando uno halla a Cristo, realmente halla la vida. Usted, mi hermano, allá tiene la vida. Sienta la vida de Dios ahí. Sienta que la vida de Dios fluye dentro de usted y se mueve dentro de usted, y Dios lo toca y Dios lo levanta, y no importa que esté desalentado, desanimado, recibe la fuerza de tu Dios ahí, recibe el amparo, recibe la fortaleza de Dios ahí. Recibe de Dios ahí. Recibe de Dios ahí. Oh, levanta tus manos y dale la gloria a Dios, porque ahí es donde encontraste la vida. Ahí hallaste la vida. Es lo que el Señor dice: el que halla su vida, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Para los inconversos usted perdió la vida, pero para Cristo usted halló la vida. La fuente de la vida está fluyendo. Deja que fluya en tu vida. Deja que fluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Deje que Dios lo toque. Deje que Dios la toque. Tal vez estás en un día malo. Tal vez, mi hermano, mi hermana, tu hogar ha sido visitado por una catástrofe. Tal vez ha sido visitado por una noticia grave. Pero no importa, mientras la vida esté fluyendo. Aleluya. Deje que Dios lo toque. Deje que Dios lo toque. La vida de Dios fluye en ti. La vida de Dios fluye en ti ahora. Te toca el Señor ahora. Aleluya. Oh, poderoso Señor, toca a tu pueblo, toca a tu iglesia, Padre, ahora. Toca al pueblo. Tú conoces cuál es la situación que está pasando, que está viviendo. Tú la conoces, Señor. Lo que cada hogar internamente está viviendo. Yo te pido que tú les ministres. Y la identidad del creyente, hermano. Usted está identificado con Cristo. Hallaste la vida, hallaste todo. ¿Y cómo la hallaste? Encontrando a Cristo. Para muchos usted perdió, pero para Dios, ¿qué es lo que vale? Porque es el que nos va a dar la salvación, es el que nos sostendrá hasta el final. Ningún hombre es eterno. Y puede que alguien le diga: yo le voy a ayudar hasta donde, mejor dicho, si es posible doy mi vida por ti. Pero esa persona no es eterna. Puede caminar con usted 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero el Señor sí camina con usted toda la eternidad, hasta llevarlo a su presencia. Oh, aleluya. Incline su